Nos acompaña el doctor Alfredo Servín Camaño, quien es miembro del Consejo Mexicano de Medicina Interna, con quien platicaremos sobre la diabetes y la vida sexual. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias. Buenas noches, Alejandro. Pues doctor, cuando se presenta un diagnóstico de diabetes, pensamos en cómo cambiará la vida de una persona en su alimentación, en su actividad física, en los daños o los posibles cambios en el funcionamiento de su cuerpo, pero no en la vida sexual. ¿Cambia la vida sexual tras un diagnóstico de diabetes? Cambia la vida sexual. Desgraciadamente no lo hace desde un principio de la enfermedad. ¿Sí? ¿Por qué lo digo desgraciadamente? Porque si lo hiciera, el paciente se preocuparía e iría con el médico. Desgraciadamente esto sucede hasta unas fases avanzadas en que la enfermedad ya dejó huellas irreversibles en su organismo. En ese momento ya se dan algunas alteraciones y estas usualmente hablan de cronicidad, hablan de eventos irreversibles para la salud de nuestro paciente. Es decir, un estado avanzado. ¿Cuáles son los cambios en el cuerpo, en el funcionamiento del cuerpo, que se ven reflejados o que se manifiestan en alteraciones de la vida sexual? Ok. Tenemos tanto el hombre como la mujer. ¿Sí? En la mujer estos cambios son mucho más imperceptibles Bien. para ella. Estamos hablando de que en algunas ocasiones cambios en el propio estado del ánimo, ¿Sí? tristeza, depresión, esos son pequeños cambios que se dan. Algunas mujeres refieren pues las relaciones sexuales poco satisfactorias, incluso dolorosas, ¿Sí? algo que un término médico es bien llamado dispareunia. Que esto se podría, por ejemplo, confundir con algunos síntomas de problemas hormonales o del climaterio, ¿no? En efecto, la mujer climatérica, aquella mujer que está cerca de la menopausia, por problemas de lubricación, etcétera, puede presentar esta sintomatología. Sí. De modo que si estamos hablando de una mujer entre los 35 y 55 años de vida, si esto sucede, bueno, bien podríamos decir son por manifestaciones hormonales. Okay. En cambio, en el hombre se manifiestan grados importantes de disfunción eréctil, que en muchas ocasiones pueden no ser tributarias a tratamiento. ¿Por qué digo que muchas ocasiones no pueden? Porque en algunas ocasiones el riesgo cardiovascular que acompaña a este tipo de pacientes es muy alto y los medicamentos que usualmente funcionan para la disfunción eréctil, La pastilla azul, ¿no? Que se le conoce, la pastilla esta, que es la más azul conocida. Ajá. y varios de esa familia que se llaman inhibidores de fosfodiesterasa pueden llegar a ser contraindicados en pacientes de muy alto riesgo cardiovascular. ¿Por qué? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, en aquellos pacientes con alto riesgo cardiovascular podría llegar a ocasionar cardiopatía isquémica, infarto agudo al miocardio o anginas. Es decir, pues podrían llegar a poner en peligro la vida de ese paciente. Bien. Ahora, doctor, en cuestión de prevención, ¿qué se puede hacer cuando a un paciente se le detecta una diabetes en una fase temprana para no desarrollar estos problemas? Tocas un tema fundamental. Ajá. El paciente, para que nosotros hablemos de qué es la diabetes, hay que pensar que la diabetes mata. ¿Sí? Tal vez no la diabetes per se, pero el paciente diabético puede morir infartado, con un accidente vascular cerebral, puede estar amputado, ciego. Entonces, la calidad de vida de este tipo de pacientes es muy mala y siempre puede llegar a la muerte. La mejor forma de prevenir todo esto o de retrasar por muchos años y con una muy buena calidad de vida es dar tratamiento adecuado y en las fases más tempranas de la enfermedad. Bien. El problema es, en las primeras fases el paciente no se siente mal, no le duele nada y muchos optan por no tomar tratamiento. Y en el momento en que la enfermedad ya avanzó lo suficiente y ya dejó huellas muy, muy fuertes en su cuerpo y que son irreversibles, es un buen momento para tratarse. Así que a la pregunta en explícito que tú hiciste, el tratamiento eficaz y en un excelente momento al inicio de la enfermedad es lo mejor que podemos hacer. En la actualidad contamos con tratamientos excelentes en combinaciones, es decir, múltiples fármacos ¿Sí? que podemos dar a dosis bajas con la menor cantidad de efectos adversos y que pueden controlar eficazmente la enfermedad por mucho tiempo. Hay que recordar siempre que desafortunadamente la diabetes no se cura, pero sí se logra controlar, ¿no? Tú has dicho lo importante, es una enfermedad crónica y como enfermedad crónica no se cura, no se quita,
se controla. ¿Y para qué se controla? Para que vivamos más tiempo y con mejor calidad de vida. Ahora, parece una pregunta obvia, pero pues no sé por qué no lo hacemos, no lo llevamos en práctica. ¿Cuáles son las medidas que podemos hacer quienes no tenemos diabetes para no llegar a ella? Híjole, hace 2 años a la fecha se nos ha dado como buena información que México es el país con mayor obesidad en el mundo. ¿Sí? Y ese es uno de los puntos más importantes que tenemos, ¿no? Somos una población con mucho sobrepeso y con obesidad. Bien. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues disminuir la ingesta calórica, tenemos que empezar a hacer ejercicio y aquellos mexicanos, aquellos humanos que tenemos alto riesgo, es decir, que tenemos familiares de primera rama con diabetes, o si somos obesos, si tenemos padres, madre, hijos, hermanos con diabetes, somos buenos candidatos para que nos hagan pruebas de escrutinio y saber si somos diabéticos. Y si lo somos, Inmediatamente tratar. hay que tratarse. Es diferente preocuparse A ocuparse. a ocuparse. Pues doctor, hay una razón más para cuidar nuestra salud, ¿no? Inclusive pensar en tener una vida sexual plena, pues ahí también hay una razón más. En efecto, Alejandro. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y pues ojalá y todos tengamos en mente estas medidas. Muchas gracias.